Cuando empezamos esta serie, yo les decía que alguien me dijo que pensaba que habían empezado a desatarse estos sellos de la gran tribulación o que estábamos en el periodo de la gran tribulación. Una de las cosas que hace importante el estudio de la profecía bíblica es que aparecen constantemente nuevas ideas, nuevas enseñanzas, aparecen diferentes tipos de maestros diciendo que tienen claves para interpretar las escrituras o interpretar lo que es la profecía bíblica y se alejan del texto bíblico, empiezan a enseñar ideas fantásticas y hacen que muchos creyentes tambaleen en la fe o que dejen de vivir la vida cristiana según lo que está establecido en la palabra de Dios. De manera que para nosotros es importante el poder tener una comprensión de lo que son las enseñanzas del libro de Apocalipsis, lo que tiene que ver con el periodo de la gran tribulación. Mire, preste atención a esto. Hay una frase en el Evangelio de Mateo que la vamos a leer, donde dice: si aquellos días no fueren acortados por causa de los escogidos, ninguna carne sería salvo. Desde que yo estoy pequeño creciendo en la iglesia, oí de diversas maneras interpretar ese pasaje. Algunos decían: oye, los días de 24 horas cada vez están más cortos y son una especie, ¿cómo le digo?, de repeticiones orales que se han hecho pasar de una generación a otra, haciendo creer que esos pasajes hacen referencia a los días de 24 horas. Pero cuando usted se va al pasaje bíblico, usted se da cuenta que los días que serán acortados son los días de la gran tribulación. Son los días donde Dios derramará el juicio más terrible sobre los moradores de la tierra que no le dieron su vida a Jesucristo. Aunque se puede aplicar de diversas maneras el pasaje, estrictamente cuando usted lo compara con profecías en Daniel, en el libro de Apocalipsis y en el capítulo, aquí donde nos encontramos, de Mateo 24, donde se encuentra, está hablando específicamente de la gran tribulación. De manera que todavía no estamos en la gran tribulación, no ha empezado la gran tribulación. Imagínense si se está yendo tanta gente, si están apareciendo tantas plagas. Ahora bien, una de las señales de que la venida de Cristo está cerca es el aumento de conflictos armados en el mundo, es el aumento de epidemias y de plagas que han venido apareciendo en las últimas décadas. Los últimos 50 años de historia han estado marcados por más guerras que nunca, más plagas que nunca, más maldad que nunca, más violencia que nunca, más pecado legalizado que nunca. Hay ciudades que ni se comparan con lo que era el pecado de Sodoma y de Gomorra, que fueron destruidas por el fuego por causa de las prácticas de inmoralidad que se hacían en la ciudad. O sea que eso es una señal de los últimos días. Ahora bien, yo quiero llevarles a lo que es tocamos la semana pasada lo que tenía que ver con los 4 jinetes de Apocalipsis, o los 4 caballos que aparecen allí en Apocalipsis. Vimos un caballo blanco, vimos un caballo negro, vimos un caballo de color bermejo o rojizo, y vimos un caballo amarillo que representa la muerte. Y ahí nos detuvimos al mirar lo que se conoce en la Escritura como el 4º sello. Cuando usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, usted se pregunta, ¿qué representan estos jinetes o estas cosas que vemos? Miren, es como el noticiero de las 6:30 de la tarde o de las 11:30 de la noche. Cuando entra el expositor del noticiero, él empieza y hace un resumen de las noticias y dice: estas son las últimas noticias que vamos a presentar, y presenta lo de la pandemia del coronavirus, lo de la guerra o del retiro de tropas en Afganistán, y habla de las catástrofes del huracán en diferentes lados, pero no lo cuenta todo, hasta que entonces luego dice: así es como empezamos.
y empieza a introducir y a dar cada noticia por separado. Eso es exactamente lo que representa el libro de Apocalipsis. Representa como un preludio, una introducción donde Dios nos presenta en resumen lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Nos presenta el jinete del caballo blanco que viene venciendo y para vencer, representando al anticristo. Nos presenta un periodo entonces donde se rompe o se quita lo que tiene que ver con la paz o la tranquilidad en el planeta. Y luego presenta el periodo donde viene un periodo de hambre sobre el planeta. Y luego presenta el periodo donde vuelve otra vez y se desata una especie de muerte. Entonces hace un resumen de lo que representará la gran tribulación. Aquí está la clave, mis amados. Será un periodo cual nunca hubo ni lo habrá sobre la faz de la tierra. Será tribulación, como dice Jesús en Mateo, cual nunca ha habido ni la habrá sobre la faz de la tierra. O sea, va a ser algo sin precedentes. Ni siquiera las epidemias que nosotros estamos mirando que han aparecido en las últimas décadas, el ébola en algunos rincones de África que no podían contenerlo, y esta epidemia que se ha llevado tanta gente no es comparado con lo que ocurrirá en los días de la gran tribulación. Así que, ¿cuántos se quieren quedar? ¿Se quieren quedar algunos o se quieren ir con Cristo? Mire, la clave fundamental de entender dónde está la seguridad de la iglesia es que nosotros no fuimos puestos para ira, sino que fuimos puestos para bendición. De manera que nosotros creemos, sea que la iglesia se vaya a la mitad de la tribulación, podemos estar equivocados, pero tenemos la convicción de que sonará la trompeta y la iglesia saldrá del planeta antes que el anticristo venga a reinar las naciones. Pero de algo estamos seguros, es que la iglesia no pasará por el castigo que Dios va a mandar sobre el planeta, como vamos a ver en la lectura de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Si lo tenemos allí, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mire aquí la clave: descansar. Descansar. Así están en este momento los que se fueron con el Señor. Están descansando, están guardando reposo. Yo le voy a llevar un poco a lo que tiene que ver con el pasaje, pero primero voy a leer la contraparte de él en Mateo 24, versículo 9. Y lo vamos a poner allí en pantalla. En ninguna parte de la Escritura, mis amados, se habla de que el juicio de Dios cae sobre los creyentes. Acuérdese de Moisés cuando estaba a punto de sacar al pueblo de Israel sobre la tierra de Egipto. Las primeras plagas que vinieron tocaron preliminarmente al pueblo de Israel en, vamos a decir, cosas leves, pero cuando ya tenía que ver con muerte, con destrucción, con lo que era el castigo divino, solamente el territorio de los egipcios fue tocado e Israel fue guardado y preservado del castigo de las plagas de Egipto. Entonces, ahora bien, aunque en ninguna parte se dice que nosotros vamos a pasar por el juicio de Dios o el gran día de la ira de Dios, así se conoce en la Escritura, o lo que llamamos en la Escritura el día del Señor, en ninguna otra parte de la Biblia dice que nosotros no vamos a padecer tribulación, no vamos a padecer dificultades. Vamos a atravesar por tribulaciones o dificultades. Ahora no vamos a pasar por la gran, diga conmigo, la gran tribulación o el día del castigo. Mateo 24, 9.
Dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí está la clave. Esto está hablando del periodo de la gran tribulación. Hay dos cosas interesantes que pasan durante lo que es el periodo de 7 años. Diga conmigo 7 años, para mantenerlo despierto. Durante el periodo de 7 años, el Señor envía 2 profetas a hablar a la nación de Israel, porque es el periodo donde Dios empieza a tratar con la nación de Israel para que se vuelvan a Él, para que reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Y durante ese periodo de 7 años, la Biblia habla de 2 profetas que van a ser enviados desde el cielo a hablarle a la nación para despertar a los que son creyentes genuinos en la nación. Es la figura, según entendemos por la Biblia, del profeta Elías y de Moisés, según lo que nosotros vemos. Aquí, en lo que estamos mirando, cuando vemos una ola de muerte y de persecución contra Israel que se desatará, y todo aquel que no acepte adorar a Satanás abiertamente, no se deje sellar, no se deje poner, no la vacuna, sino el sello. ¿Dice amén? Todo el que no se deje sellar por el anticristo, entonces se le va a someter a la muerte, a decapitación, y será un periodo de control y absoluto sobre el planeta, según lo que nosotros vemos en la contraparte que Daniel en el Antiguo Testamento ve sobre esta visión. Vamos a ver a Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27, y luego vamos a volvernos a Mateo 24, 15 y vamos a mirar. Y dice aquí, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí está hablando de lo que el anticristo hará a la mitad de la semana. Entiéndase, semana, el periodo de 7 años, una semana tiene 7 días, y a la mitad de la semana él hará cesar el continuo sacrificio. Si hará cesar el continuo sacrificio, preste oído a esto, es porque el templo de Israel será reedificado según la profecía bíblica. Volverán a instalar el sacerdocio que ellos tenían en el Antiguo Testamento, porque están esperando todavía a su Mesías, porque todavía los creyentes, vamos a decir, que están en el judaísmo del pueblo de Israel, creen en lo que es el sacrificio expiatorio. No entienden que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que se santifican poniendo la fe en Él. Cristo ya pagó, Cristo ya murió una sola vez y para siempre, pero ellos no lo entienden. Entonces, ¿qué pasa? Todavía el templo de Israel no ha sido reedificado. Entonces no hay gran tribulación todavía. Entonces, todas esas claves, mire, son varias cosas que uno tiene que hacer cuando escucha algo o escucha a gente que interpreta la Biblia. Usted tiene que utilizar el sentido común, usted tiene que ser sobrio y usted tiene que pensar fuera de la caja. O sea, que te dicen, no, acabó de temblar la tierra en México, de repente vino un huracán y acabó con gran parte de lo que es Luisiana y se metió e inundó y murieron mucha gente. No, eso es que empezaron los juicios. Oiga, sálgase de la caja. El periodo de la gran tribulación, como veremos en la apertura del siguiente sello, será un periodo de juicio universal que abrazará todo rincón de la tierra y ¿verdad? Todo rincón de la tierra será conmovido por estos juicios. Entonces, Mateo 24, 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lo acabamos de leer,
en 9:27, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Mire la clave aquí. Daniel 9:27 dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Para quién es eso? ¿Para la iglesia o para Israel? Para Israel. Y de entonces, si está hablando aquí que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Que se siente en el templo de Dios el anticristo y pide que le rindan culto, que le rindan adoración, y el falso profeta pide que le rindan adoración a la imagen de la bestia que él la ha hecho hablar. Entonces, como veremos de vuelta en algunos pasajes en Apocalipsis y como lo vimos la semana anterior. Entonces, la clave aquí de las que estén encinta, de los que no desciendan a Judea, presta atención porque es Mateo 24, está refiriéndose específicamente al periodo en el que el Señor empieza de vuelta a tratar con el pueblo de Israel. Lo que se habla en profecía bíblica, los scholars de profecía bíblica o de lo que es los eruditos bíblicos, dicen esto: Israel está como en un tiempo fuera en cuanto al trato con el Señor. Como que ellos están esperando hasta que Dios complete la era de la iglesia, o que el tiempo de los gentiles se cumpla, que es el periodo, gentil entiéndase el que no es judío, el periodo de la iglesia, cuando Dios haya concretado su plan con la iglesia, que somos nosotros, y la haya sacado del escenario. Entonces en ese periodo de 7 años va a tratar con Israel, porque será en Israel desde donde Cristo reinará el mundo con vara de hierro, y donde esa nación de la cual vino Cristo, de la cual vinieron, ¿verdad?, nuestra herencia judeo-cristiana viene de allí. Todavía Dios no ha terminado con ella. En Mateo 24 del 9 a 16 lo que hace es que se describe con claridad la gran tribulación para Israel en este caso. En este tiempo, vuelvo y le digo, el Apocalipsis dice que Dios levantará 144,000 judíos. Algunos dicen es un número representativo de la nación. Puede ser que sea un número representativo o puede ser que sea un número exacto. Algunos tienen la idea de que esos van a ser los predicadores de la tribulación. A diferencia de cómo enseñan algunos grupos que dicen que solamente 144,000 serán los que serán salvos. Imagínense durante décadas y generaciones cuántos creyentes han cerrado los ojos y que nada más 144,000 vayan al cielo. Eso sería, ¿verdad?, no lógico de entenderlo. Entonces lo que se creerá es que el ministerio del profeta Elías, el ministerio de Moisés, que hicieron descender fuego del cielo, que fueron utilizados para traer juicio, vamos a decir, es como que despertarán a la nación de Israel, y en su momento dado la Biblia dice que ellos van a ser muertos, lo van a asesinar, según lo veremos más adelante en el libro de Apocalipsis, pero se van a levantar de entre los muertos. Pero el milagro que ellos realizan va a ser opacado por el milagro falso del anticristo. Yo soy de los que cree que probablemente, como Dios es el que da la vida y la quita, van a hacer un atentado contra el anticristo, van a hacer como que murió, y lo van a declarar muerto y se va a levantar, resucitó el anticristo con más poder que nunca, porque tiene la autoridad del mismo Satanás. En Apocalipsis 12, como vamos a leer, lo que hace que se describe la gran persecución después que estos eventos se desarrollan. Preste oído a esto. Evento número 1, se desata una especie de predicación por parte de los judíos que serán salvos. Luego el ministerio combinado de estos judíos que son levantados por la predicación del profeta Elías y de Moisés. Luego lo que ocurre es que el diablo
desciende con todo para devastar las naciones y para iniciar un periodo de persecución contra el pueblo de Israel y contra todos aquellos que en la gran tribulación alcancen gracia para ser salvos. ¿Está prestando el oído? Toca al que está a su lado y dígale, eso es para ti, no te distraigas. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer para poder comprender y así usted se lleva las notas. Apocalipsis 12, versículo 12. El anticristo lo que hace es que rompe el pacto, la abominación desoladora, se sienta en el templo, esa es la abominación desoladora, pide adoración, pide alabanza. Preste oído a esto porque es muy importante entender cuáles son las señales claves de que el Señor está a puntito de venir por su iglesia. Quizás en mi generación, yo digo, mi generación no lo va a ver. Eso pienso yo, pero puede ser que suene la trompeta mañana. Pero yo creo que nuestros hijos puede ser la generación que lo vean. Y por eso es la importancia. Alguna gente dice, pero si esos son eventos futuros, ¿para qué usted predica eso? Predica otra cosa o enseña otra cosa. Si lo dejamos de enseñar, lo va a sorprender a nuestra generación. Y esta generación también tendrá que enseñarlo a la siguiente, si ellos no son los que ven el rapto de la iglesia, para que el enemigo no los sorprenda y no aparezcan falsos profetas y los confundan. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer aquí es Israel, es una representación. El hijo varón es Jesucristo, que ya nació hace 2000 años. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Luego se da, ¿qué representan esos tiempos? 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Presta atención a esto, los salvos de la tribulación. Lo que acabamos de leer que hay un grupo de gente descansando en reposo y dice, ¿hasta cuándo no juzgarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y ellos le dijeron, descansen un poco hasta que hayamos completado el número de los que han de ser salvos, hasta que hayamos completado el número de los que alcanzarán gracia durante el periodo de la gran tribulación. Aquí lo que hay una descripción de la persecución que Satanás desatará, explicado de manera simbólica. Ahora volvamos entonces a ver el sexto sello que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Si usted es un lector interesado en Apocalipsis, si usted se mete a mirar lo que representan los juicios de las copas y de las trompetas que aparecen allí, usted se va a dar cuenta que ahí está detallando los juicios que ya fueron explicados en el capítulo 6 de manera resumida. Entonces, sexto sello, Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Mire aquí y deténgase por un momento. Es importante entender este pasaje porque han ocurrido en los últimos años, y se dice que cada cierto número de años, eclipses lunares donde la luna se vuelve sangre. Se han escrito libros de lo que se llaman las lunas de sangre, donde se identifican como si fueran señales apocalípticas. Cuando usted se dirige al pasaje en Apocalipsis y usted mira y dice: y hubo un gran terremoto, lo cual implica que envuelve toda la tierra, o sea que toda la tierra fue removida y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Está haciendo eco o está haciendo referencia a la profecía dada por el profeta Joel en el capítulo 2 de Joel. Yo no lo voy a llevar allí, pero dice: y después de esto, oiga lo que dice la profecía: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y se verá sangre, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y entonces la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Se van a volver en arrepentimiento, dice Joel. O sea, hace un llamado para que la gente se vuelva en arrepentimiento. Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Aquí lo que está ocurriendo es que los reyes, toda la coalición de gobierno del anticristo, que le ha dado su autoridad al dragón, al diablo, al Satanás, dice que se esconden y les piden a las rocas: caigan sobre nosotros, como que van a desear la muerte y no la van a poder encontrar. No va a haber un arrepentimiento como tal. O sea, que estos periodos o estos episodios de eclipses no deben ser tomados como un cumplimiento de estas profecías bíblicas, sino como una señal de que esto es posible, según lo que dice. Pero aquí lo que está hablando, oiga, son de eventos terribles, son de especie de guerras, de lluvias cósmicas que podrían venir sobre el planeta. Imagínense el deterioro de la capa de ozono. Yo recuerdo que cuando bajábamos a ciertas partes de abajo del continente, estábamos por allá, vamos a decir, en alguna ciudad de Chile o de Argentina. Si colgábamos alguna ropa de color, usted podía verle un puntito negro hecho por el sol, porque el calentamiento global de la Tierra ha hecho que la capa de ozono se deteriore en ambos polos y los rayos ultravioleta entran con mayor fuerza. Imagínense el aumento de guerras armadas, el aumento que se describe de guerras, cómo se va a deteriorar la capa de ozono y probablemente el mundo va a tener, Dios va a quitar la mano para empezar a mostrarle a los hombres: tienen que volverse. Pero aquí lo que vemos es que el gran día de la ira del Señor lo que va a hacer es que va a escalofriar a la gente, y aún así van a ser tan duros de corazón que no se van a volver a Dios en arrepentimiento. No se van a volver al Señor. A veces decimos: ¿será esto posible? Bueno, 2013, un meteorito atravesó la capa de ozono y se metió en una zona de Rusia y destruyó varias casas, dejó a miles de personas sin electricidad, destruyó casas y afectó un montón de gente. O sea, esto es posible desde el punto de vista científico hablando, y desde el punto de vista de Dios, nadie podrá escaparse. Va a ser un periodo donde el que no está escrito en el libro de la vida va a procurar la muerte. Yo no sé si será literal, pero hay un pasaje
aquí en el libro de Apocalipsis, donde dice que los hombres anhelarán morir en esos días y la muerte será quitado de ellos. Hay un pasaje donde dice, yo no sé si será literal exactamente, porque será un periodo donde morirán muchos millones de personas sobre la faz de la tierra. Miren esto, lo que la Biblia muestra es que habrá un remanente de judíos que será escondido de manera sobrenatural de parte del Señor. Algunos maestros de la Biblia señalan la ciudad escondida de Petra, donde llevan a todo el mundo en Israel. Eso es propiedad, creo que de Jordania en este momento. Pero en esa ciudad escondida de Petra se habla de que se producen una especie de tormentas de arena que hacen que la zona sea impenetrable por aviones o sea impenetrable. Es una fortaleza natural y se habla de que se cree que en los días de la gran tribulación un remanente de judíos se esconderán allí y serán protegidos sobrenaturalmente por fenómenos naturales que harán que ellos estén protegidos hasta que el Señor aparecerá. Zacarías capítulo 12 dice que el Señor vendrá con sus santas decenas, ¿verdad? Con sus ejércitos y pondrá su pie en el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a romper por la mitad. Será un evento glorioso, extraordinario, ver al Señor venir desde el Sinaí con sus santas decenas de millones de ángeles y quizás, ¿verdad? Nosotros que somos los salvos, ¿cuántos serán los salvos de la tribulación? Vendremos con el Señor. Entonces, cada uno que conoce esto, lo que hace es que se santifica. Lo que hace es que se consagra, lo que hace es que se mantiene de la mano con el Señor, que se aleja más de las contaminaciones de este mundo, porque queremos reinar con Cristo. ¿Dicen amén? Queremos reinar con Cristo. Vamos a ver entonces la contraparte aquí, Mateo 24, versículo 21 al 22. Cierro aquí este capítulo 6 y entonces vamos y tomamos algunas preguntas si las tienen. Mateo 24, 21. Dice, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí lo puse en contexto, ¿verdad? Los días que serán acortados serán los días de la gran tribulación, para que usted no ande, porque yo era un curioso y siempre miraba yo, oye, pero esto es una montón de repeticiones orales hemos hecho en la iglesia y le hemos dado estatus de doctrina bíblica y se le hemos enseñado a la gente y aquí en ninguna parte dice que los días de 24 horas se van a cortar, aunque de verdad la gente dice, ay, el día se me hizo corto, no, es que hiciste más cosas que nunca. Entonces los días de la gran tribulación, ¿cuántos van a durar? Van a durar 7 años. Imagínense si dura 3 años y medio la segunda parte de los juicios. ¿Cómo será si los juicios se prolongan más de 3 años y medio? Ninguna carne sería salva. Y entonces aquí se sella lo que es el resumen. Esto es un resumen de la gran tribulación, porque cuando usted se mete al capítulo 8, al capítulo 9, al capítulo 10, usted ve todo el detalle de lo que ocurre durante la gran tribulación, que empiezan a morir gran parte de los peces del mar, a morir la vegetación, empiezan a ocurrir un sinnúmero de cosas, lluvias cósmicas, como se dice, terremotos, plagas, peste sin número, lo que está representado en el caballo amarillo, que son las plagas que vendrán. Y eso está detallado en el libro de Apocalipsis y en otras partes de la Escritura.